Hola a todos de nuevo. Soy María Franco, psicóloga psicoterapeuta, y este es el canal de la amígdala al corazón. Con una profunda empatía y un espíritu resiliente, nuestra entrevistada de hoy no solo ha experimentado de cerca la complejidad de convivir con familiares afectados por enfermedades mentales, sino que también ha transformado esa experiencia en una fuente de crecimiento personal. Su historia es un testimonio inspirador de cómo convertir las dificultades en oportunidades para florecer y ayudar a otros en situaciones similares. Ella es Gemma Panadès. Actualmente y desde el 2013 se dedica al coach. Y su propósito en la vida, como dice ella, es crear un efecto dominó de amor en el mundo. Es así. Gracias. Hola Gemma, bienvenida. Hola, María. Gracias. Pues es así. A día de hoy haces sesiones individuales, ¿verdad? También haces grupales de coaching, cursos, formaciones, talleres, conferencias, ¿no? Sobre lo que es el autoconocimiento para un bienestar mental, ¿no? Para la salud mental. Sí, así es. La verdad es que abarco bastantes áreas. Sí. Bueno, tú tienes una página web que, ¿no? gemapanades.com. Eso mismo. Bueno, Gemma además, en noviembre del 2023 hizo... Pásamelo. Sí. Toma. Vale. Hizo este libro, Cuando el dolor y el amor se unen, un testimonio sobre la vida, la familia y la salud mental. ¿Vale? Me lo he leído, Gemma, que sepas, muy detenidamente. De hecho, espera un segundo, ¿eh? Este es mi libro. Este es mi libro. Este me lo ha traído ella, pero este me lo dejó una amiga y fijad todos los apuntes que tengo, o sea que me lo he leído muy detenidamente. Bueno, y la verdad es que encuentro que puede ser un recurso muy, muy interesante para personas pues, que os estés sufriendo una enfermedad mental, un trastorno mental, o incluso casi más para los familiares. ¿Tú piensas? ¿Te refieres al libro? Sí, el libro. Bueno, el libro es para cualquier persona que esté interesada en aprender algo sobre la salud mental y todo lo que envuelve a los problemas de salud mental. Evidentemente, cuando una persona sufre en sus propias carnes estos malestares, pues le llama la atención. Hay personas con un diagnóstico, con un problema de salud mental que lo han leído. Y luego los familiares, evidentemente, también. Yo para mí lo encontré como más para familiares. Más para familiares. Es como un libro que leí en la carrera que se llamaba Ante la depresión, de Vallejo Nájera, que era precisamente, él decía, este libro no es para los que tienen depresión, sino para los familiares, porque quien tiene depresión no tiene ni ánimo de leerlo, ¿no? Sí. Pero en cambio los familiares igual sí pueden entender, ¿no? Cuéntanos un poco de qué va el libro. A ver, cuéntanos, para así también poner antecedente de quién eres y cómo has llegado aquí. Vale, bueno, este libro yo lo empecé a soñar porque fue como un sueño hace ya bastantes años. Cuando aterricé en el mundo del coaching, tú lo has dicho, en el 2023, allí empecé a despertar mi creatividad. Algo que el 13, ¿no? Sí. Me he ido solo un año atrás. Entonces ahí empecé a despertar mi creatividad, que la tenía totalmente dormida. O sea, de verdad, ¿eh? Entonces empezó a florecer en mí. Porque tú, ¿a qué te dedicabas? Pues mira, yo tenía Es muy chulo. Me he dedicado a muchas cosas, ¿eh? A muchas. Pero básicamente tuve un negocio de pan y pasteles, de venta de pan y pasteles. Era como un despacho donde no obrador, sino donde nos servían ya el pan, los pasteles, la repostería, y nosotros la vendíamos. ¿Vale? La verdad es que un negocio muy bonito que, bueno, del que disfruté desde yo tenía 19 años cuando emprendimos este negocio con el padre de mis hijos, y lo traspasé pues cuando llevé ya unos años dedicándome al coaching, ya me atreví y lo traspasé.
Pero bueno, también he trabajado en el 061 de urgencias, he Mm. trabajado en una empresa de telecomunicaciones, he sido peluquera también, he vendido productos de peluquería y de estética, he Vaya hecho un que poquito de todo. eso es el aprendizaje de la vida, ¿eh? Sí, 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 Porque de totalmente. un sitio coges una cosa, otro sitio otro aprendizaje. Sí, sí. Entonces, del 2013. 2013, a partir de allí empiezo a conectar pues conmigo misma desde un lugar con el que no había conectado nunca y me doy cuenta de mi historia, de por qué me interesa tanto el mundo del autoconocimiento, reflexiono sobre mi infancia, sobre el trastorno de salud mental de mi madre y ahí empiezo a soñar poco a poco en que me encantaría escribir pues mis vivencias, al final mi experiencia de vida. Pero claro, eso no sucede pues hasta bastantes años después, porque los miedos aparecen, ¿no? Cuando soñamos con algo, no sé si a ti te ha Bueno, pasado. me está pasando. Sí, aparecen los miedos, las Sí. resistencias y quién soy yo para escribir un libro y quién me va a querer leer y yo no soy escritora, bueno, esa parte, ¿no? Que nos Mm. sabotea. Pero bueno, finalmente fue algo que soñé tantas veces que llegó un día que dije, siento que ha sido el momento. Y lo hice precisamente motivada por mi hija. Ujú. A Ujú. ver, cuenta un poco, a Sí, ver, ah, como un poco de resumen, ¿no? Tampoco hace falta, pero cuenta lo que quieras, ¿eh? Aquí sí, tenemos todo el tiempo que queramos. Pero un poco eso, los antecedentes y el enfoque, el por qué, ¿no? Has escrito este libro. ¿Qué contiene este libro? vale. Buena pregunta, porque yo me voy un poquito por las ramas. Este libro básicamente contiene la experiencia de vida mía, pero sobre todo de mi familia. Vale, ¿qué Yo ha siempre, pasado en tu familia? Sí, en mi familia han habido problemas de salud mental, ¿vale? Yo y mis hermanas, somos tres hermanas, crecimos desde muy chiquititas con el trastorno de salud mental grave de mi madre, pero mi madre no fue diagnosticada hasta que no tuvo la edad que yo tengo ahora, 52 años. Por lo tanto, ella vivió toda una vida con mucho sufrimiento, sin conciencia de lo que le pasaba y sin querer recibir ayuda. Mm. Claro, nosotras vivimos esas circunstancias pues de la mejor manera que pudimos o que supimos y de alguna manera a cada una de nosotras pues nos marcó. Ujú. No para mal ni para bien, simplemente nos Nos marcó. marcó. Entonces para mí esto fue una gran oportunidad de reforzar en mí unas áreas y de hacer de eso pues mi propósito de vida, porque es cierto que viví en mi madre mucho sufrimiento, pero también aprendí a enfocarme en la luz que había en ella, en el amor. Cuando mi madre estaba bien y estaba más consciente, pues nos daba mucho, o al menos yo sentí que a mí me daba muchísimo amor. Entonces allí aprendí a enfocarme en el ser humano que había detrás de la enfermedad. Vale. Y eso me pareció maravilloso. Yo no era consciente, fui consciente con los años que lo empecé a recordar. Y al final, cuando el coaching apareció en mi vida, dije, ostras, esto es lo que yo sentía cuando era niña, ¿no? Porque al final el coaching te enfocas en el potencial de la persona. Comprendes que la persona tiene todos sus recursos en su interior, tiene toda su creatividad, tiene un montón de potencial y aprendes a ver esa parte del ser humano y a hacérselo ver. Sí, pero también hay la otra parte, ¿no? La Mm, parte de sombra, ¿no? sí, De sí, dificultad. de dificultad. Entonces, claro, luego mi hermana también le diagnosticaron, tuvo una crisis fuerte y yo solo viví con una cierta distancia. Mm. Mi padre fue la persona que más estuvo con ella. Ujú. Y luego, pues mi hija también empezó a Madre tener mía, ¿eh? problemas de salud mental. Sí, La sí. verdad es que es una de las cosas por las que me apetecía mucho que Gemma viniera, porque por suerte, desgracia o por las dos cosas, Sí, ella pues ha tenido un aprendizaje de lo que es convivir con personas, con sí. familiares cercanos que han tenido trastorno de la enfermedad mental, ¿no? Mm. Y Mis creo grandes que maestras,
Pues eso. Sí, sí. Y creo que es muy interesante que, bueno, pues con quien nos esté viendo, pues que se nutra, que se pueda nutrir de su experiencia y de su conocimiento, porque a raíz de ahí, pues entonces empezaste pues a desarrollar esa parte profesional, ¿no? Relacionada con esto y con el autoconocimiento, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Muy bien, pues nada, encantada que estés aquí. También me gustaría, porque es interesante que hablaras también de las partes del libro, ¿no? O sea, Sí, porque creo que eso es importante conocer, ¿no? Que este libro tiene estas dos o tres partes más, sí, aparte, ¿no? De tu vivencia, de cómo, aparte de una información sobre autoconocimiento, sobre autores que han sido importantes y te han marcado en el crecimiento personal y sí. en el autoconocimiento. Pero también hay dos más, ¿no? Dos partes más que creo que también Sí, son interesantes para las personas que puedan estar experimentando, ¿no? En sus familiares o en carne propia un trastorno mental. claro, claro, sí, el libro básicamente empieza con una introducción a la historia de la salud mental y creo que es importante saber cómo han sido tratadas las personas con sufrimiento mental, emocional, psíquico a lo largo de la historia, Ujú, porque aquí comprendemos de dónde viene el estigma que hoy por exacto. hoy todavía está en la Que me sociedad. gustaría más adelante hablar de esto porque creo que es muy Sí, importante. gracias. Entonces, se empieza con esa introducción a lo que es también el trastorno de salud mental, que es un trastorno de salud mental grave, un poquito estos conceptos y la historia de la salud mental, una breve. Y luego, como tú decías, paso a narrar un poquito los episodios de mi vida con diferentes recursos que a mí me han servido y autores. Y luego, hacia el final del libro, doy unas recomendaciones prácticas Ujú, que esto. evidentemente son las que a mí me han servido, que no les van a servir a todas las personas por igual, evidentemente no hay una fórmula mágica, pero sí son recomendaciones que a mí me hubiese encantado Ya, que alguien me dijera en su día, la claro, verdad. pues eso. Y hacia el final hay un Sí. bueno, Hay un estudio también, sí, ¿no? hay, Así, bueno, hay recursos. hay recursos. Es que para mí esto creo que es Bien, una de las cosas importantes de este libro, ¿no? sí, Todos los recursos en donde se puede uno dirigir o totalmente. pedir o ayuda para en situaciones en las que pues puedas tener algún familiar o incluso la persona pues Eso pueda mismo. acudir, ¿no? Todo tipo de PDFs y enlaces y recursos de interés. Y al final del libro, hay, en el apéndice, hay un estudio que yo misma realicé. Mm. ah, mm, a ver si digo bien la fecha. 16 de noviembre del 2022, Ah, porque el vale, 23 fue cuando eso, sacaste el libro, eso ¿no? mismo. Vale. Y es un estudio que realicé a 806 familias, familiares, mejor dicho, sobre cuáles son sus un anónimo, cuáles son sus necesidades, cuáles son los recursos que están recibiendo, cómo se sienten, en qué áreas de su vida afecta el problema de salud mental de su familiar. Sí, Sí, es es interesante. interesante, Y sí. acabo el libro con, Esto, ¿vas a decir algo? no, sí, no, no, es que bueno, esto lo hablaremos más, ¿no? Pero así solo abriéndolo a primera frase, a la primera pregunta, ¿qué tipo de ayudas públicas has recibido o recibes? Y tres cuartas partes de las personas ponen no he recibido ninguna ayuda de tipo público. Mm, Bueno, esto ya lo hablaremos, ¿no? Pero bueno, sí. pues está bien. Y luego hay testimonios que a Sí, mí me también, parecen también. Mm, bastante profundos y necesarios que hablemos, que los familiares hablemos, sí, que deje de ser tabú. exacto. Bueno, pues vamos a empezar ahora por los temas, por las preguntas más concretas. Para ti, ¿qué ha sido? Ya lo has explicado un poco, pero ¿qué ha sido convivir con familias que padecen trastorno o enfermedad mental, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Porque Mm, claro, supongo que debe ser muy diferente cómo uno lo vive con la madre, cómo lo vive con la hermana o cómo lo vive con la hija, ¿no? mm, Entonces, bueno, pues que nos cuentes un poco, si te apetece, vale. esa convivencia desde estas tres áreas, ¿no? Mm, También porque las personas que nos puedan estar escuchando, pues pueden tener tanto
un familiar como la madre o el padre, o pueden tener un hijo, o pueden tener un familiar, Sí, un hermano. Es que lo sí, has tocado todo. Solo te sí. falta el abuelo Ya, o la abuela. sí. Hay diferencia, ¿eh? Yo creo que hay como 2 partes, ¿no? Yo creo que como hija, Sí. lo viví mucho desde la inconsciencia, ¿m? Mm. Desde el no saber qué está pasando, nunca nadie nos habló de lo que era un trastorno de salud mental, y como nunca nadie nos habló, pues lo vivimos desde, sabemos que algo pasa, sabemos que a mamá le pasa algo, pero no hablamos del tema. Como, ¿era como tabú? Era un tabú. Era tabú. Sí, hicimos un pacto de silencio sin decirlo. Uf, esto Sí, es difícil, ¿no? sí, y es muy común. Yo cuando lo he hablado o a raíz de haber escrito y Sí, publicado el libro, sí. me han escrito un montón de familiares que se han sentido identificados, pero muchísimos. Pero eso como hija, como niña, ¿qué produce? Vale, es que en cada persona, en cada hijo, en cada hija, A ti, ¿qué te claro, produjo, vale? Porque, bueno, sí, evidentemente cada persona será sí. diferente, ¿no? Pero Yo viví mucha impotencia, sí, a veces miedo, eso, a mí me salía eso, ¿no? sí, Como miedo, a ¿no? veces miedo, a veces rabia. Ajá. Yo creo que tuve la gran ventaja, porque yo creo que nacemos, o esa es mi percepción o mi creencia, que nacemos con algo de serie ya, que nos viene Sí, yo dados. le digo la placa base. Ay, mira, no lo había escuchado, me No, no, encanta. me lo he inventado yo. Pues sí, la placa base, Y sí, yo le digo a esto la placa base. vale, Lo digo a los sí. a los A tus clientes. pacientes, clientes. Clientes, sí. Sí, qué bueno, qué bueno. Pues sí, yo nací con esa placa base de poder expresar mis emociones. Entonces era una niña que expresaba mucho mis emociones. Y yo creo que eso me ayudó un montón, Mm, me ayudó. No me callaba las cosas, las expresaba mi rabia, mi enfado, mi miedo, y eso me ayudó. Pero aún así, evidentemente, pues no fue fácil. También creo que llevaba de serie con esa placa base, ah, el girar, ¿no? El girar lo negativo, lo adverso y girarlo en algo positivo. Mm, como esa luz que me decías, ¿no? Antes, eso mismo, afuera de grabación, ¿no? sí, Que eso es interesante también. sí. Sí, yo aprendí a enfocarme en la luz de mi mamá, en su amor, porque me di cuenta que me era más útil Mm. enfocarme en eso que en lo otro. Entonces, claro, no sé también si hubo un cierto autoengaño o una cierta autoprotección, evidentemente, para no sufrir tanto. Bueno, pero es que, Mm, gracias a esto muchas veces sobrevivimos, ¿no? Eso Lo mismo, importante es que después ya cuando ya no nos sirve, no sigamos haciendo lo mismo. eso Y mismo. aquí viene el autoconocimiento, ¿no? Sí, Porque hay cosas que ya son recursos que ya están obsoletos, ¿no? En la edad eso, adulta. Pero menos totalmente. mal que en la infancia, pues, nos buscamos esos recursos de supervivencia, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces yo lo viví así, con vergüenza también. Yo Mm, sentía vergüenza cuando salíamos a comprar, porque pues las personas, por ejemplo, del supermercado, pues ellas no sabían que mi madre podía tener un problema de salud mental. Entonces, las miradas, la respuesta, la seriedad, el juicio. Entonces empiezas a darte cuenta que eso, entre comillas, no es normal y te avergüenzas. mm. Entonces lo escondes. Entonces se genera lo que llamamos el autoestigma en la familia, que es que la familia se hace suyo el estigma social, lo interioriza y de alguna manera esos estereotipos, esos prejuicios empiezan a formar parte de ese esquema, ¿no? Ya, Entonces aparecen las emociones de pues, vergüenza, miedo, culpa también, culpa, fíjate. ¿vale? ¿Qué habré hecho yo? A ver si yo no estoy siendo una buena hija, por ejemplo. Y eso desemboca de alguna manera en mantener el secreto, el Ya. silencio. Yo no voy a hablar del tema, vaya a ser que se sepa más todavía,
Cuando mi padre nos preguntaba, porque ellos se separaron, éramos chiquititas, y cuando mi padre nos preguntaba cómo está vuestra madre, que lo hacía siempre, nosotras le mentíamos, le decíamos que estaba bien, pero las tres, curiosamente, le Ostras. mentíamos. A, Ninguna a tu padre, ¿no? a mi Que igual padre. tendría que ser como el que os apoyara en esta... Claro, yo creo que de alguna manera lo hemos hablado, a raíz del libro hemos mantenido conversaciones preciosas con mis hermanas que no habíamos tenido antes. Entonces este libro yo digo que ha venido para sanar, nos ha sanado, ha sido precioso. De alguna manera se ha abierto esa caja de Pandora, ¿no? Que estaba escondida, ¿no? Oculta. Y lo importante que es expresar lo que decías tú, las emociones, y explicar y hablar de esto abiertamente, porque se libera. Claro. Como dices tú, ¿no? Cuando habéis hablado parece como, ¡buah! Esa... Sí, dime. Ha sido sanador. Y además de que, perdón, de que se libera, además es que puedes conectar con tus necesidades. Hasta que no reconoces esas emociones y las expresas, no siquiera sabes qué necesidades tienes. Claro. Entonces, claro, a mi padre le mentíamos y yo creo que era para, de alguna manera, fíjate, protegerle, para no hacerle sentir mal. De por qué se había ido, se había abandonado, fíjate, ¿no? O sea, esto es algo que entre nosotras hemos hablado ahora a raíz del libro. O sea, es como las hijas protegiendo al padre, ¿no? No al revés. Sí, para que él no se sienta mal, no se sienta culpable por haberse ido de casa, por no estar con nosotras. Sí. Qué responsabilidad, ¿no? Ay, sí. Ahora me emociono, ¿eh? Emocionate, porque realmente vosotros asumisteis como el papel de adultas. Sí. Y teniendo un padre ejemplo, quiero decir que mi padre estaba más que preparado para afrontar todo eso. Pero yo creo que también formaba parte de ese autoestigma. Y de las estrategias de supervivencia, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? Sí. Que uno, para ser aceptado o para no ser, para ser más querido, de pequeños nos creamos como unas conductas que son las que creemos que nos harán, pues que nos miren, ¿no? Que nos miren para sobrevivir, ¿no? En realidad es para sobrevivir. Sí, así es. Así es. Son unas capas, tú lo has dicho, que nos ponemos para... Yo siempre explico que el ser humano cuando nace no puede sobrevivir, nacemos incompletos, ¿no? Entonces, este instinto de supervivencia que ya viene de placa base, ¿no? También hace que como mínimo miramos aquello que hace que nos miren. Claro. Porque así no nos dejarán abandonados debajo de un puente, ¿no? Qué bueno. Sí. Algo así, ¿no? Sí. Oye, entonces, con ese tema, ¿qué aconsejarías? ¿Qué propuesta harías? O simplemente, ¿qué te saldría del corazón decirle a personas que igual, ¿no? Están en una situación parecida, ¿no? En ese tema, por ejemplo, ¿no? En el tema de ocultación, de verlo como si fuera un secreto. Vale. Sí, en el libro, en recomendaciones básicas, lo digo. Prácticas, perdón, recomendaciones prácticas. Que hablen del tema, que busquen a alguien de confianza, aunque sea otro familiar, una amiga, un amigo, también un profesional, ¿por qué no? Alguien de confianza con quien puedan expresarse y hablar sobre el tema. Eso sería lo primero que yo aconsejaría. Bien. En base a eso, podrán conectar con qué necesitan y llamar a las puertas adecuadas, ¿vale? Ya sea una asociación, ya sea otro profesional, sobre todo saber o conocer o descubrir o practicar herramientas para poderse comunicar también con su ser querido. Una cosa es qué necesito yo como familiar y otra cosa es cómo puedo acompañar a mi familiar. Claro. Para eso necesito herramientas. ¿Has encontrado la ayuda que necesitabas siempre? Me ha costado mucho. La mejor ayuda que yo he encontrado fue cuando empecé mi propio camino de autoconocimiento. Vale. A ver. Ahora tengo 1000 preguntas para hacerte.
porque que ya tenía más la intención de preguntarte, porque nos hemos quedado con la experiencia de tu madre, Sí, pero hay también la experiencia de tu hija. Que me cuentes un poquito lo que te apetezca. claro. Eh, ¿Hay en la sociedad suficientes recursos como para afrontar una familiar que tenga enfermedad mental y más una hija que Mm, toca más el corazón, ¿no? Yo para mí que es incluso peor que la madre, ¿no? Bueno, diferente, ¿cómo sí, es? es diferente. Para mí no se puede comparar, no es Vale, comparable o no podría compararlo. no, Lo que yo te decía del autoconocimiento fue lo que a mí me dio unas cualidades o unas habilidades para poder buscar esos recursos fuera, porque yo ya, a mi hija, yo podía acompañarla como madre, pero yo no podía hacer nada más. no, Yo tenía que buscar unos profesionales que pudieran ayudar a mi hija, ¿vale? Y aquí es donde se pierde un poco el eslabón, vale. porque no hay, o yo no encontré, los hay, pero son escasos, ¿vale? Me costó mucho tocar en las puertas adecuadas para que yo recibir como familiar un soporte, ¿Y tu hija? ¿vale? Y para mi hija nos costó mucho también, porque cuando hay un problema de salud mental hay una pérdida de conciencia. Y en muchísimas ocasiones, en muchísimas, la persona que está padeciendo se niega a recibir ayuda. Sobre todo hablamos en problemas de salud mental más graves, Ujú. ¿vale? Entonces, hay una temporada para cada, no quiero generalizar, donde si la persona se niega a recibir esa ayuda o no quiere, como le pasó a mi madre, que estuvo toda una vida sin querer recibir ayuda, negándose a ir al médico, Sí, ¿vale? sí, sí. Hasta que entró en una crisis, y eso que había tenido un intento de suicidio mi madre, siendo nosotras niñas, pero hasta que mi madre no volvió a tener una crisis muy fuerte, que fue cuando llamamos al 061 y la ingresaron. Hasta entonces, si habíamos intentado ir a algún psiquiatra para pedir ayuda, nos decían, no, no, si vuestra madre no quiere, no podemos hacer nada. Esto es muy duro, ¿no? Sí, y hoy es muy duro. Esa es la impotencia, ¿vale? Que sufrimos las personas que somos familiares de... Porque ahí la única manera es tratarte tú misma, ¿no? Pues sí, por eso te decía, Claro, sí, el porque no se autoconocimiento. puede, a la otra persona no puede hacer, no puedes hacer No. nada por la otra persona. A ver, yo en todo mi trabajo personal, para mí me ha servido muchísimo la vertiente espiritual, ¿vale? Que yo también la trabajo con las personas que asisten a mis sesiones y a mis talleres y a mis cursos, porque hay una parte de respetar y de acompañar a la persona en su propio camino de vida, Mm. sabiendo que lo que está viviendo esa persona es correspondiente con su experiencia de vida y es lo que ha venido a experimentar a este mundo. Pero claro, estamos hablando de un nivel de, Claro, pero con el día a de día, conciencia, eso claro. mismo, que, que no todo el mundo, no todas las personas están preparadas para esto. Ha sido un camino que he ido aprendiendo y practicando, ¿vale? Um, quiero Pero decir, es difícil es muy porque cuando difícil. el día a día, pues yo qué sé, pues desaparece Claro, ahí es cuando tú o tienes, ves que se está sí, ahí es cuando, auto destruyendo, ¿no? Con sus claro, conductas o totalmente. sus Es que hábitos. hoy en día se habla mucho de respetar la autonomía del paciente y la voluntad de la persona, ¿vale? La psiquiatría cada vez está yendo más hacia este lugar, pero claro, siempre y cuando la persona no esté poniendo en riesgo su integridad física o Claro. la de los demás. Este sería como el punto de inflexión, ¿vale? En el caso de mi madre llegó un momento que sí estaba ya poniendo en peligro su integridad física, ¿vale? Porque estaba viviendo unas condiciones que, que no eran, bueno, eran muy tristes, Ujú. entonces sí que allí pudimos actuar. Y en el caso de mi hija, yo tuve muchos sentimientos encontrados en esos momentos, en hasta qué punto tengo que actuar y no respetar su autonomía y su libertad de lo que ella quiere y hasta qué punto
¿Dónde está? Y yo siempre digo que en cada momento yo escuchaba mi intuición y unas veces intervenía. Desgraciadamente, cuando intervienes, tal como funciona todo, si tú llamas al 061 porque hay una crisis, desgraciadamente vienen con policía, con sirenas, y es muy traumático para la persona. Claro, hay muchas cosas que tendríamos que cambiar, pero bueno, mi experiencia es esa. Y luego, otras veces que sí que dejé y confié. Y cada vez que yo iba evolucionando y que mi hija iba tomando más conciencia de lo que le pasaba, eso fue lo que más funcionó. Esa confianza y ese dejar espacio, respetar tu libertad y tu voluntad, y cuando tú me necesites yo voy a estar aquí. Entonces creamos como una red de confianza. Te estoy hablando de esto a través de años, ¿eh? Y al final fue muy bonito. Cuando me necesitaba, acudía a mí. Jolín. Sí, pero claro, es un trabajo y hay momentos muy duros. Sí, creo que, sobre todo, creo que con un hijo es, bueno, yo tengo una hija Sí, de 17 años, casi 18, y creo que debe ser muy ya. duro, Sí, ¿no? sí, Te suelto, sí. confío, Para hacer eso reconozco que hubo un profesional, un psicólogo, que trabajaba en Girasol, ¿vale? sí, Pero que también pasaba consulta privada, que nos ayudó mucho. Y estuvo, ¿ves? Esto es lo que entonces me pedías, ¿qué recursos has sí. encontrado? Vale, me ha costado, pero han aparecido personas. Y creo que si tú quieres, me Sí, gustaría que dijeras el nombre de este profesional, porque creo que también a veces, ¿no? Los profesionales que nos dedicamos a este mundo, ¿no? A veces sí, hay poco reconocimiento, ¿no? O hay pocas veces que te digan, mira, este me ayudó, ¿no? claro, ¿Te pues acuerdas sí, del nombre sí, de ese profesional? Anselm Ginard, Anselm Ginard. sí, sí. Bueno, Él nos dio una perspectiva muy diferente a la que nos habían dado hasta entonces, y él me animó y me acompañó en empezar un poquito a soltar, a confiar y a dejar que tomara sus propias decisiones, se equivocara, pidiera ayuda. ¿qué edad tenía en ese momento? ¿Te acuerdas? Ay, tendría 25 No, años. o sea, que era adulto, era mayor de Sí, edad. sí, 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 Bien. sí. Jo, gracias por compartir, es bonito escucharte, la verdad. Gracias, gracias a ti por este espacio. Sí. Mira, ¿nos podrías explicar, para las personas o que no lo hayan visto nunca, o que lo hayan visto, pero igual no lo localizan? Y la pregunta sé que será muy variada, pero como aspectos, comunes Sí, de lo que significa, tener una crisis o un brote. sí, Eh, ¿Podrías explicar qué es lo que viste, qué es lo que tú estás describiendo como crisis o brote? sí. A ver, cuando no tienes la experiencia, cuesta mucho identificar. Por eso te lo estoy preguntando. Sí. A mí como madre, me costó años. También creo que hay una parte a lo mejor que negamos, ¿no? Que no queremos ver. ¿Mm? Mm, Pero bueno, básicamente una crisis aparece cuando ves que tu familiar, de alguna manera, y aquí hablo tanto como hija, como hermana y como madre, ves que tu familiar am, tiene unas expresiones, una mirada que no son la suya, o unos comentarios, empieza a utilizar a lo mejor un vocabulario que no es el habitual, mm, incluso a la hora de vestirse, cambia su estilo a la hora de vestirse, a la hora de pintarse. Aquí estos son cosas que te pueden hacer sospechar que puedes empezar a desestabilizarse, ¿vale? A entrar en crisis. vale. Mm, también a la hora de menos apetito,
a la hora de comer, música, la música que se escucha puede empezar a ser música diferente o música un poquito más, como diría yo, Heavy, heavy, agresiva a lo agresiva. mejor. Sí, el hecho de a lo mejor de que pues hablar más rápido, am, ir de un tema a otro, cambiar de un tema a otro constantemente, también podría ser, salir más, estar más tiempo fuera de casa o salir menos, estar más tiempo en casa. Entonces, cuando empiezas a ver esos Mm, cambios sutiles o no tan sutiles, sí, ¿qué, qué podemos hacer, ¿no? ¿O cuál sería? Sé que cada uno es diferente, pero ¿qué estrategia tú propondrías, no? ¿Hablar con ella, con ellos? ¿Hablar con un profesional primero antes de con ellos? ¿Cómo enfocarías si, por ejemplo, ¿no? Un hijo, mm, alguien que nos ve, tiene un hijo que está viendo esos síntomas, ¿no? ¿Cómo claro, es mejor o no mejor? sí, Es es difícil de difícil. decir mejor, pero Sí, ¿qué aconsejarías? ¿Qué sería más? ya, depende del grado de conciencia que tenga la persona con referente a su trastorno de salud mental. Ujú, Si una persona tiene una buena conciencia de su trastorno, es expresarle de veo algo diferente, es posible que a lo mejor no te estés sintiendo muy bien, a lo mejor te convendría llamar a tu médico de referencia, es como dejárselo así, ¿vale? De manera ya, sutil, eso sí tiene conciencia. Si no tiene conciencia es más difícil, porque cuando yo intentaba hacérselo ver, sobre todo a mi hija, ella se enfadaba y yo ya, conseguía el efecto contrario, ya. ¿vale? ¿Vale? Porque claro, hay como un miedo que tenemos a esa crisis y vemos eso como algo negativo. Claro, la persona que lo sufre, eso no lo ve como algo negativo en ese momento, Ya, ¿vale? No es consciente en ese momento. Entonces se siente atacada cuando tú ves en ti ese miedo en los ojos, esa preocupación, y eso a lo mejor puede agravar los padres o los familiares a veces con nuestro miedo y podemos agravar el estado de salud de nuestro familiar y eso es una realidad. No lo digo como algo desde la culpa, ni no, muchísimo menos, sino desde una realidad, ¿vale? Si tú no te sientes bien y yo empiezo a aterrorizarme porque ya veo que vas a entrar en crisis y todo lo que puede venir después, yo te lo voy a transmitir. ya. Mm. Qué difícil es encontrar el equilibrio, Sí, ¿no? Porque sí, claro, los familiares, ¿no? También tienen su proceso, también tienen sus miedos sí, y tienen también totalmente. su Y derecho incluso, ¿no? A estar como están, ¿no? eso. Y la persona a la vez también está experimentando con lo que le está pasando y también necesita por parte de su entorno como un acompañamiento en su malestar. Porque yo siempre lo he dicho mucho en las charlas que yo imparto. O sea, no nos enseñan a sostener el sufrimiento ajeno y menos el sufrimiento de un ser querido. Mm, Entonces vamos de enfocarnos en el problema a enfocarnos en la solución. sí, Me enfoco en esos síntomas, en lo mal que te estás poniendo, en, en, bueno, sí, en eso malo que está sucediendo desde mi perspectiva y que puede llegar a suceder, y enseguida quiero ir a una posible solución. ya, No, te voy a llevar a urgencias, tómate una pastilla de rescate, yo qué sé, no salgas de casa, ¿vale? Y entre problema y solución nos perdemos al ser humano que tenemos delante, ya. ¿vale? A ver, esto a mí nadie me lo enseñó, esto yo lo aprendí por mí misma. Cuando yo empecé a enfocarme en el ser humano que tenía delante Ujú, y conectar con el sufrimiento de esa persona, con su brote, con su psicosis, sin querer sacarla de allí,
ese acompañamiento, yo creo que desde aquí es el lugar, pero claro, es un camino, no es fácil, ¿eh? Pero para mí ese es el lugar, es enfocarnos en el ser humano que tenemos delante, con todo eso que no nos gusta y nos da miedo, porque esa persona está ahora en ese momento y necesita atravesarlo él mismo. Ya. Yo desde aquí pudimos conseguir con el paso del tiempo que ya fuera la que dijera, acompáñame a urgencias. Claro, para mí conseguir eso, No. yo lo digo, fue un milagro. Siempre había sido ingresos involuntarios, traumáticos, policía, contenciones mecánicas, un desastre. Hablemos de un poco de eso, ¿no? Porque es algo que también, ya que lo has sacado a colación, ¿no? Porque es algo que quería también hablar Mm, de eso, ¿no? Como ves, nos sí, saltamos a la teoría de la organización, pero sí. en la estructura, pero genial. Me quedé un poco sorprendida porque no tenía conciencia Mm, de que aún se estuvieran utilizando contenciones mecánicas y químicas en los centros ¿cómo se llama? en En agudos, agudos, subagudos, sí, ¿no? en Eso. unidades de Sí, agudos, sí, y de subagudos y de también, subagudos. sí, sí. Sí, en el libro hablo de estadísticas. Hace poco estuve interviniendo en el Hospital Rodríguez Lafora de Madrid, Mm, que es un hospital de salud mental únicamente. Y allí estuve interviniendo en unas ponencias, en unas jornadas sobre la humanidad en la sanidad. Y se habló bastante de contenciones mecánicas, ¿vale? El camino es hacia contenciones cero y se están cambiando protocolos, se están revisando desde recursos humanos, pero todavía queda muchísimo camino por hacer, porque aunque la idea es contenciones cero, la realidad es que todavía se están utilizando las contenciones mecánicas. sí. Y en Naciones Unidas creo recordar que lo Sí, comentabas en tu libro y también vi que hacían un documental sobre bueno, pues trastornos mentales y uno de los que intervenía hablabas, ¿no? Sobre mm, uno o dos, sobre el miedo que provoca, el miedo a saber que al entrar en centro de agudos o subagudos vas a estar inmovilizado, ¿no? mm, Y la angustia que mm. se puede sentir, despertarte en un momento determinado con los brazos y las piernas enganchadas, ¿no? Sin poderte ni rascar la nariz, Mm. decía, ¿no? Llega al rango de tortura. Es que llega al rango de tortura, ¿no? Sí, Desde Naciones Unidas sí, 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 lo sí. definen así, ¿no? Sí, 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 de hecho está Realmente. prohibido, aunque sea, o sea, realmente está prohibido. Solamente se contempla en caso de que la persona esté en riesgo de lastimarse a sí misma o a los demás, en un caso extremo, ¿vale? Ya, Y hay un protocolo de lo que se necesitaría, ¿no? Para evitar las contenciones mecánicas, que evidentemente se podría hacer, evidentemente. Pero claro, no hay recursos, eso es lo no que hay te iba a decir, personal, el personal no claro. está formado, ¿vale? El último ingreso de mi hija, am, la verdad es que hicimos las cosas diferentes porque yo reconozco que yo fui cómplice también en muchas ocasiones, me entristece muchísimo. Yo estaba asustada, yo Bueno, es Haci que muchas haci veces no sabes, ¿no? No no, eres ni profesional y no no, sabes haces lo que que te dicen, que tienes que hacer los profesionales, es que no sabes. Y sobre todo tienes mucho miedo, estás muy, muy asustada. Quieres proteger a tu hija y evidentemente esa no es la manera de proteger a tu hija. Pero bueno, pues, en su último ingreso, realmente cuando yo vi que se preparaba todo el personal, porque ella fue por su propia voluntad para contenerla, y ella me miró y me dijo, mami, ¿has visto esto? Mami, me van a atar. Entonces allí yo me planté, porque allí esa vez no tuve miedo. O si lo tuve, que igual si lo tenía, lo estaba traspasando. traspasando. Y dije, no, digo, no la vais a atar. Digo, yo me responsabilizo. Y bueno, hubo un enfermero que estuvo a mi lado, una doctora, y fuimos por nuestro propio pie acompañando a
a entrar en la unidad. Es verdad que intentó no entrar, nos costó hablar mucho con ella, hacerle comprender que era por su bien, y al final entró, ¿vale? Allí yo me di cuenta del avance que habíamos hecho esos años y de lo importante que es la comunicación, la confianza, y que se puede, que es posible, es posible. Sí, fue un éxito. De hecho, es uno de mis mayores éxitos. Y lo que tú decías, hasta el día de hoy, solo hace que irá mejor, no ha vuelto a tener ningún ingreso. Cuando ella no se siente bien, llama a su psicóloga, a su médico psiquiatra, regula su medicación, sabe, sobre todo está llevando un estilo de vida, porque el estilo de vida es básico para cualquier persona. Totalmente. Precisamente eso es de lo también, ¿no? De los temas que quería que habláramos, ¿no? Porque, a ver, por lo que yo tengo visto, entendido y creo que es así, se utiliza mucho la medicación, ¿no? Como único casi, ¿no? Como único casi manera de tratar, ¿no? Las enfermedades mentales, tanto las graves, incluso las leves, ¿no? Como una ansiedad o una depresión puntual o incluso tienes un duelo, ¿no? Y normal que estés triste, ¿no? Pero vas al médico, me encuentro mal, lloro y ya te medican, ¿no? Es tremendo. Esa psicomedicación. Entonces, hay otras maneras también. ¿Tú cómo lo ves eso? Porque, por ejemplo, ahora los nuevos estudios científicos que están trabajando sobre la relación entre la microbiota y la salud mental y digamos, la cognición, por ejemplo, ya dicen que la alimentación es fundamental para tratar una esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Pero y el estilo de vida es básico, entendiendo como la alimentación, el deporte, el sueño, la relación con los demás de la naturaleza, ¿no? Como que estos 5 componentes son como básicos para, no solo en enfermedades mentales, sino en todos en general, ¿vale? Para la salud mental general. ¿Qué opinas? Mira, mi opinión, desde mi experiencia, es que estamos sobremedicados. Yo lo veo además en clientas y alumnas mías que vienen muchas veces tomando antidepresivos y luego poco a poco los van dejando, lo veo. Hay muchísima facilidad hoy en día para medicar y me parece una aberración. Sí que es cierto que cuando hay un problema de salud grave, en mi experiencia, para mi madre fue la salvación, ¿vale? Mi madre tenía una esquizofrenia no tratada y cuando mi madre empezó a tomarse su pastillita cada día, ella vio la luz, ¿vale? Pero a mí esto no me parece estar sobremedicada. A mí lo que me parece estar sobremedicada es que además de tomarme mi pastillita, lo que tú has dicho, cada vez que me siento un poquito regular, me tomo otra. Y cuando tengo ansiedad, pues me tomo un ansiolítico. Y cuando no puedo dormir por la noche, pues venga, me tomo un Valium. ¿Vale? Hoy en día la nueva psiquiatría no va hacia la primera pauta que sea la medicación, gracias. La antigua psiquiatría, sí, yo he vivido el cambio que he visto en los psiquiatras. Hoy en día, yo hace poco estuve también en Girasol, en una formación para familiares, y en una de las clases que dio la psiquiatra, lo dijo bien claro. El primer paso para prevenir es el autoconocimiento. Autoconocimiento y aquí entra evidentemente la terapia y el autocuidado, lo que decíamos del estilo de vida. Ese es el primer paso. Sí. El segundo paso es el apoyo familiar y de nuestros seres queridos o de amistades. O sea, una persona que tiene problemas de salud mental necesita apoyo. Y el tercer paso es los psicofármacos o el tratamiento farmacológico, si se precisa, que no siempre se precisa. Entonces iríamos hoy en día ya hay que ir por este orden, ¿vale? Pues me encanta Sí. y creo que es el futuro
lo que aún parece que como a nivel grosso, ¿no? El grosso Sí. de lo que es la salud pública aún no está muy, muy instaurado, ¿no? Eso. Es que está al revés, vas al médico de cabecera Es que sí. El y otro día una clienta mía me decía, María, es que la médico de cabecera me está diciendo que me tome ansiolíticos porque tengo ansiedad y que es una enfermedad y que me la tengo que tratar con eso. Y yo le he dicho que voy a un psicólogo, ¿no? Pero me insiste, yo no estoy tan mal como para tomar mi medicación, ¿no? Entonces, Sí, también se juega con el desconocimiento de la gente, ¿no? Porque claro, si totalmente. tú tienes una infección te van a dar unos antibióticos. No Claro, vas a decir, no me los tomo, porque, claro. porque evidentemente sabes que la medicación que te da te va a ir bien Sí, para eso, pero a veces no cuestionamos, ¿no? Si el médico lo dice, pues es claro. porque tiene que ser, ¿no? Y ahí es cuando hay Sí. pues esa falta. Tampoco hay cultura de autoconocimiento en la sociedad, Ya. desgraciadamente. Yo, por ejemplo, hablando de la medicación, mi hija, lo ha comprobado ella sola, cuando ha dejado la medicación y no ha sido constante, han habido, Ana, han también. habido crisis. Bueno, Ella, yo creo que es encontrar, ¿no? Ese total. equilibrio, ¿no? En cuando Eso, ese libro que te comentaba sí. antes, porque para mí cuando me lo leí en su momento estaba estudiando psicología, para mí fue muy, muy, muy inspirador, ¿no? ¿Cuál? El de Ante la depresión de Vallejo Sí, Nájera, ¿no? Recuerdo que era un psiquiatra ya, digamos, con mucha experiencia detrás, ¿no? Y él decía, en el libro decía, la medicación sirve para que la persona se pueda poner en un nivel mínimo para poder empezar terapia, qué bueno. ¿no? Y a mí me encantó, ¿no? Totalmente de Esta acuerdo. visión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Hoy en día también, a ver, yo no sé si todos, pero ya la gran mayoría de psiquiatras advierten, porque nunca lo hacían, de los efectos secundarios de la medicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque una persona, por mucho trastorno que tenga y que el médico te recomienda una medicación, tiene que tener la libre decisión, si sabe los efectos secundarios, de decidir hasta qué punto. Claro, le interesa o no, ¿no? Le Eso mismo, compensa, ¿no? ¿vale? Y esto es lo que están, entre comillas, luchando mucho en las asociaciones, o sea, las personas con diagnóstico de salud mental, ¿no? O sea, el hecho de que ellos puedan decidir libremente si quieren, entre comillas, oír voces o ir drogados. Y esto depende de cada persona. Yo en Ya. esto soy muy respetuosa, igual que yo comprobé con mi madre o he comprobado con mi hermana o con mi hija hasta qué punto ellas se dan cuenta de la medicación, cómo les alivia el malestar, pero luego hacen un trabajo, sobre todo mi hija y mi hermana también han hecho un trabajo de autoconocimiento de terapia increíble y lo siguen haciendo. Yo ayer hice un taller enfocado en el espacio de la esencia con 11 mujeres maravillosas y estaba mi hija. Mi hija viene a mis talleres. Quiero decir, Qué bonito. claro, y viene y disfruta y sigue recordando y aprendiendo y creciendo. La medicación tiene que ser, Sí, yo es lo que veo, ¿no? Como una falta de, bueno, hay ese recurso, pero después hay otros recursos, la claro, psicoterapia, por ejemplo, ¿no? totalmente. Esto, el autoconocimiento o psicoterapia o terapia, creo que es fundamental porque Totalmente. para ver el origen, ¿no? No tratar los síntomas, sino ver Claro, el origen, ¿no? eso mismo. A colación, perdona, si me No, iba a es que decir, si no es un parche, la claro, medicación es un es parche, un no parche, sirve para nada, para totalmente. nada, Adormece y ya está. nada, nada. Alivia los síntomas y no hace nada. Es un Nada. parche. No. Sí, a colación de esto, ¿no? Precisamente también el tema, quería que habláramos, ¿no? Sobre el tema del diagnóstico, ¿no? Mm, De la etiquetación diagnóstica mm, de las enfermedades, ¿no? Ahí también se empiezan a oír voces críticas, ¿no? De la sobreetiquetación sí. de enfermedades, por ejemplo, en Mm, el DSM-5, ¿no? Que parece como que
parece que detrás hay las farmacéuticas que les interesa, bueno, sea eso o no, pero la verdad es que se está sobreetiquetando, Sí. como que tienes 3 síntomas, ya te ponen una enfermedad, ¿no? Sí. Por suerte ahora hay como voces críticas, por un lado, ¿no? De que, por ejemplo, el transdiagnóstico, ¿no? Por ejemplo, el enfoque transdiagnóstico, que lo que está haciendo es, en vez de etiquetar, ¿no? O categorizar enfermedades, lo que hace es ver síntomas comunes en todos ellos, entonces buscar cómo de dónde vienen, ¿no? La parte más exógena, no tanto biológica, ¿no? Claro. Y cómo se pueden, qué se puede hacer con eso, ¿no? Y me parece como algo bastante interesante. Sí. Pero a la vez, también es verdad que por mi profesión y por testimonios varios, ¿no? Como que la persona cuando se le dice tienes eso, le produce un alivio muy grande, ¿no? Entonces, también es algo que, Sí. ¿qué piensas tú de eso? Sí, les produce un alivio porque comprenden. Claro, me Comprenden, pasa eso, ¿no? claro, y eso nos pasaría también con una enfermedad física, ¿no? Si tenemos un Claro. malestar, nos hacen pruebas y llega un momento que te dicen, pues mira, es que te hemos encontrado, por ejemplo, si me dolía una piedrecita en el riñón, ostras, pues ahora comprendo, ¿no? Ese dolor que yo tenía. En el caso de, por ejemplo, de mi madre, fue un alivio cuando a ella se lo dijeron, tienes esto y hay un tratamiento para esto, ¿vale? Y para mi hija también, para mi hija también. Mi hija, cuando tomó conciencia de su trastorno de salud mental, fue cuando realmente empezó a Sí. mejorar. Pues volvemos a buscar ese equilibrio. Sí, pero o enfocarlo, ¿no? Como Sí. enfocar diferente todo esto, como desde otra perspectiva completamente diferente, que se pueda aliviar también a la persona que lo padece, pero que no se le etiquete como... Eso iba a decir yo ahora. O sea, yo creo que el diagnóstico, entre comillas, o esa etiqueta, porque además pueden tardar años en dar un diagnóstico. Muchas personas pasan por múltiples diagnósticos, pero muchísimas. ¿Vale? Sobre todo hablamos de cuando hay un problema de salud mental grave, pero se nos olvida tratar al ser humano que hay detrás, ¿no? Es como, ¿trato la enfermedad? No, la enfermedad no. ¿Vale? Diagnosticas la enfermedad, pero hemos de tratar al ser humano que hay detrás. Y Hemos de ver, quitar ¿no? el lo que tú origen, decías. ver el por qué también, si Sí, hay alguna manera, ¿no? totalmente. De poder tratar eso, pero desde otro sitio, no los Sí, síntomas, sino, eso. no, digamos, no, sí, no los síntomas como tales, sino Sí, como el origen, ¿no? De todo esto, ¿no? claro, claro. Sí, yo creo que aquí también nos hacen falta más habilidades, como la compasión, la empatía, la escucha. Con los pacientes, quiero decir, Sí, muchas veces, y, y yo lo he vivido y en urgencias y en también, ¿no? urgencias, no solo de salud mental, que de salud mental más todavía. Ya te digo, hace poco también estuve colaborando en, ya lo diré, en unas jornadas que hicieron para los estudiantes de enfermería de una universidad de Madrid, enfermería que algunos quieren especializarse en salud mental, y se hablaba del estigma que hay en la sanidad. Dentro de la sanidad hay estigma por motivos de salud mental. Y ellas citaron, esas enfermeras que están en prácticas, citaron varios casos de personas que llegaban a urgencias, que si tenían, por ejemplo, un diagnóstico, por ejemplo, de trastorno bipolar, se les trataba diferente, aunque fueran por un dolor de espalda, porque achacaban ese dolor de espalda a su trastorno bipolar. Ya. ¿Vale? Entonces es muy duro todavía el estigma que hay en sanidad por motivos de salud mental. O si viene alguien con una crisis, o que igual que tienes, pues te envían a casa, o sea, Totalmente. te dan una pastilla y Sí, te y te envían a envían a casa. casa, totalmente. Y luego lo que decíamos, que faltan habilidades de... Yo he ido muchas veces al médico y en muchas ocasiones el profesional sanitario que la ha atendido ni siquiera la ha mirado a los ojos casi, Ya, bueno, es ¿vale? que no miran a los ojos, ya vayas por Entonces, donde vayas. no, Yo cuando un médico me mira a los ojos y ves que te está conectando, ostras, es no, que
Le daría un beso antes de ¿Ves? irme. Es que eso es, Porque, para mí porque eso para sana. mí es, no sé, algo súper importante Sí, ir a un sitio que tú estás mal, que ya estás vulnerable y que haya una eso. persona que te esté diciendo, te estoy Me viendo, te ¿no? estoy Te viendo, me estoy viendo, me importas. importas, aunque sea de este momento, 3 Totalmente. minutos que te estoy viendo, pero estos 3 minutos me Eso importan, ¿no? mismo, eso mismo. Por eso yo soy de las que pienso que la medicación alivia los síntomas, vale, puede ser, pero necesitamos una atención al ser humano que hay allí y que eso sana más, o por lo menos es mi percepción, ¿eh? Me gustaría que contaras un poco qué estigmas, son los más comunes, ¿no? Vale, El autoestigma también, de autoestigma familiar, sí, y de la ¿no? Y persona de la también, persona. sí, sí. A ver, el estigma asociado a los problemas de salud mental está basado en unos mitos, en unos estereotipos, en unas falsas creencias que arrastramos desde hace muchísimo tiempo, por cómo fueron tratadas las personas con Mm, sufrimiento mental, psíquico, emocional a lo largo de la historia. el loco, ¿no? El loco, los encerraban, incluso los ataban con cadenas, barbaridades. En el actual Park Sanitari Buenos Aires, que es el antiguo hospital psiquiátrico, allí, si no voy mal, las jaulas donde encerraban a estas personas las quitaron no mucho antes del confinamiento. No las usaban, evidentemente, pero estaban allí, ¿eh? Estaban allí. Quiero decir, arrastramos muchísimos prejuicios sobre estas personas y esos prejuicios generan emociones. Hay unos mitos, ¿no? Como que son peligrosos, como que no pueden trabajar y estudiar, como que un niño no puede tener problemas de salud mental. O sea, son diferentes mitos que lo que hacen es generar unos prejuicios y unas emociones pues de miedo, de culpa, de rechazo, de vergüenza, y eso a la vez genera una discriminación, unas conductas que discriminan a esas personas. El autoestigma sería el estigma internalizado. Ujú. Cuando yo, por ejemplo, como familiar, o, por ejemplo, o mi hermana, como persona afectada, se hace suyo y yo me hago mío el estigma social. Entonces Ya. yo me creo esos mitos, esas falsas creencias y me los hago míos. Por lo tanto, en mi interior, pues siento rechazo también hacia mi propio familiar, porque siento miedo, porque siento culpa, la autoculpa, porque siento vergüenza. Eso perpetúa el secreto, el silencio, lo que hablábamos antes, e impide que yo pueda pedir ayuda. Lo mantengo en secreto y no pido la ayuda que yo necesito, porque como que me avergüenzo. La autoestigma debe dificultar a la vez, el sanarte, ¿no? Eso mismo, totalmente. Es Porque que, te quedas en ese sitio, ¿no? Te quedas en ese en mira, esa posición que la sociedad te ha puesto y tú te quedas ahí, y tú te ¿no? quedas allí, porque daña más, al menos según mi experiencia, daña más el estigma que la propia enfermedad de salud mental. Wow, Porque el estigma te impide conectar con la sociedad, te impide que te comprendan, claro. tanto si eres afectado como eres familiar. Ujú. Sientes un rechazo allí. Entonces, claro, ese rechazo duele muchísimo, afecta muchísimo. Claro. Entonces, yo siempre lo digo, hay que ir al tema, hay que ir al cambio, ¿no? De paradigma en la sociedad, de dejar de ver a las personas que sufren ah, desde esta perspectiva, empezar a Ujú. mirarlas con los ojos, ¿no? De la comprensión y del corazón, que muchas veces pensamos que está mal porque quiere, Ya. ¿no? Que no podemos hacer nada por una persona que tiene un problema de salud mental, eso es cuento, o se lo ha buscado, sin comprender que es una enfermedad, Mm, ¿vale? Y que esa persona está teniendo un sufrimiento en su interior que ujú, no elige. totalmente. Mm.
Bueno, me quedan un montón de cosas en el tintero, pero tampoco podemos alargar esto infinitamente. La verdad, me daría para mucho más. Antes de acabar, siempre Sí, hago 3 preguntas comunes. Una de ellas es, ¿de qué te arrepientes? en mi vida, que me arrepiento. Vale, mira, no me arrepiento de muchas cosas, pero de una sí, y es de no haber estado más presente con mis hijos cuando eran más pequeños o más jóvenes. Estuve tiempo con ellos, de hecho fui una madre que pude dedicarme a ellos, pero no desde la consciencia. Mm. Era siempre desde tengo que hacer la cena, es muy tarde, deberes, actividades. Y ¿Cuántos claro, hijos tienes? tengo dos, 2. tengo un hijo y una hija. Y me arrepiento de eso. Cuando empecé mi camino de autoconocimiento, empecé a ser consciente Mm, de me había faltado escucharles de verdad. Y aunque hubiese sido lo que tú decías antes, ¿no? 3 minutos, pero 3 minutos de calidad. ya. Eso sí, eso lo digo y siento en mi corazón como un leve dolor porque creo que es algo muy importante que no nos enseñan en los No, colegios totalmente. y, Mm. y aunque lo hago ahora, pero me hubiese gustado hacerlo entonces. ¿A qué le das las gracias? A todo. Ahora te doy las gracias a ti por este ratito. ¿Es mutuo? Sí, sí, la gratitud inmensa a la vida. Doy las gracias a mi madre, sí, por todo lo que me enseñó. Ahora me emociono. A mi padre también, a mis hijos, a mis hermanas, a, a mi pareja, a mis amistades, pues doy las gracias a la vida. Creo que es muy generosa. Sí. ¿Y qué te queda pendiente? ¿Qué sientes que aún te falta por hacer? Mira, a nivel más de hacer, ¿no? A nivel de experiencias, quizás diría viajar, Ujú. viajar sola. Camino de Santiago es algo que quiero hacer. A lo mejor un viaje largo, por ejemplo, a la India, a Japón. Esto sería más a nivel de experiencia externa. A nivel de experiencia interna, hay algo que me llama mucho la atención y es el tema de la muerte a mí, Mm, ¿vale? Lo vivo, me gusta hablar de la muerte, desde que acompañé a mi madre en, bueno, en su transformación hacia este misterio, ¿no? Que hay mm, después. Lo viví desde un lugar muy bonito y quizás creo que esto sí que lo vivo con una cierta curiosidad, cómo será mi último suspiro mm. y cuál es la sensación que podemos tener los seres humanos cuando dejamos el cuerpo físico. Guau, esto daría para otro. Sí, me gusta este A tema. mí también me gusta ¿También te mucho. gusta? Sí. Sí. Bueno, y antes de acabar ya, en la entrevista, que te digo que seguiría hablando un montón de Sí. tiempo, no sé si me he dejado algo importante, pero bueno, si no, igual hacemos podemos hacer otra, no te preocupes, o al menos no me preocupo Genial. yo. Em, ¿qué con qué acabarías? O sea, ¿qué quieres decirle? ¿Con qué acabarías? ¿Qué te gustaría acabar diciéndole a las personas como despedida a las personas que están padeciendo o una enfermedad o que sobre todo que tienen un familiar en el que está sufriendo una enfermedad mental, ¿no? Un trastorno mental. ¿Con qué acabarías? ¿Qué crees que eso de me ha faltado o como como eso más importante, ¿no? Mm. Para mí hay dos cosas importantes. La primera, ah, conócete a ti mismo, a ti misma, haz un trabajo hacia adentro, elige cómo quieras hacerlo, me da igual. Hay un montón de metodologías hoy en día, hay un montón de libros, hay un montón de experiencias de profesionales, pero un trabajo hacia adentro creo que es básico. Básico tanto para la persona que tiene
un problema de salud mental como para los que acompañamos. Y lo segundo, pide ayuda. Pide ayuda. Yo tardé mucho en pedir ayuda y necesitamos ayuda, y hay muchas personas ya no profesionales que también están dispuestos a ayudarnos, porque solos no podemos, nos necesitamos. Muy bien, Gemma. No sé, te digo Gemma, no sé si Sí. es Gemma o Gema. Sí, las dos. Al las dos. ser con 2 M's. Sí, mi padre me llama Gemma. Ah, siempre. bien. Sí. Pues muchísimas gracias, ha sido un honor. A mí me gusta siempre acabar con un abrazo, si te apetece. Me encantará. Muchas gracias. A ti.